Hoy queremos poner todo en tus manos, en tu presencia. Hoy no queremos en este instante, es una hora para ti. No queremos pensar en nada ni ocuparnos en nada más porque tú lo mereces todo. Este momento es para cada uno de nosotros y tú. Háblanos, te lo pedimos en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. En medicina, un buen tratamiento se basa en el hecho de hacer un diagnóstico descartando cuáles son las afecciones que no están provocando los síntomas que relata el paciente y cuál sí es la enfermedad. Cuando el médico logra hacer ese diagnóstico, el tratamiento está a la vuelta de la esquina y el pronóstico es bastante bueno. El Señor usa el mismo método con nosotros. No porque Él sea como un médico en el sentido de que no puede hacer diagnósticos y nosotros no se lo decimos, pero simplemente está esperando nuestra colaboración continua, constante, lo cual significa humildad y sometimiento de nuestra parte al reconocer nuestras faltas y nuestros pecados. Es por eso que hemos estado viendo 4 temas: la sordera, el orgullo, la terquedad y el temor. Y detrás de estos viene cualquier larguísimo etcétera. Podemos estar tiempos y tiempos mirando cuáles son los pecados de la naturaleza humana. Entonces digo yo que eso es bueno, es sano, pero también tenemos que centrarnos en el médico de todo espíritu, que es el Señor. Es lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a mirar la perspectiva del pecado desde la otra altura, la altura de Dios. Y para ello vamos a tomar una palabra que ha estado rondando nuestras vidas muy frecuentemente en los últimos días. Segunda de Corintios 12, del 9 al 10. Antes de que lleguemos a esa palabra, por favor, pongan toda su atención y concentración mientras la leemos, grábenla en su corazón y tomen la decisión de que al menos el sentido les quede grabado de hoy para siempre, porque esta es una herramienta poderosísima, muy hermosa, mucha consolación trae y sobre todo también mucha visión de milagro, pero con el entendimiento correcto. Segunda de Corintios 12, versículo 9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ok, yo soy un lector desprevenido, no tengo mucha práctica ni entrenamiento en la lectura de la palabra, entonces me llama muchísimo la atención la segunda parte. La primera no la entiendo mucho y me dice ahí que de buena gana me voy a gloriar en las debilidades. ¿Cómo así? Para que repose en mí el poder de Cristo. Pero si lo que hemos oído y leído en muchos libros, incluso cristianos, de hecho más de la cuenta, más de los que quisiéramos nombrar, y más de las iglesias que quisiéramos también recordar, es que el creyente debe tomar una actitud activa y positiva. ¿Cómo así que debo gloriarme en mis debilidades? Entonces tengo que entender lo que dice primero. Pablo estaba hablando de que él tenía un aguijón en la carne que le había sido dado como un azote para que no se enorgulleciera de la revelación que le había sido dada, y probablemente eso incluía el viaje al tercer cielo que había tenido. Sí, hay una referencia de Pablo a un viaje al cielo de los cielos, al cielo de Dios. Léanlo, está en el Nuevo Testamento. Entonces Pablo está tan azotado, tan dolido, que levanta su plegaria a Dios, como hacemos hoy tantísimas veces,
diciéndole: Señor, quítame esta carga que tengo, este dolor, esta enfermedad, esta pérdida, este martirio, Señor. Yo no soy ni tan fuerte, ni siquiera soy digno de tener semejante carga, porque tú dices que tú eres el Dios de la salvación. Ahí hay un mal entendimiento de lo que es la voluntad de Dios. Por eso el Señor dice, le habla a Pablo y le dice: tú me has pedido 3 veces que te quite ese aguijón de la carne. Pero no has descubierto, Pablo, el tremendo secreto en ese aguijón. Y es que hay una bendición oculta. Perdónenme que repita tanto, como dice Romanos 8:28, todo obra para bien. Aquí, en ese aguijón, donde tú me has pedido con clamor, seguramente humilde, seguramente reverente, a diferencia de otros cristianos de hoy en día que prácticamente me ordenan: Señor, en el nombre de Jesús, quita esto, decretamos esto. Tú, Pablo, lo estás pidiendo con humildad y reverencia. Pero quiero decirte, hay un secreto que solo yo conozco, porque soy el dueño de toda la creación y entiendo todas las cosas y tú no las entiendes. Te voy a dar otra revelación más. Con mi gracia es suficiente para ti. Con lo que estás viviendo y mi gracia puedes hacer todo un tesoro de vida en este preciso momento. Si te falta dinero, si te falta salud, si te falta amor, si te falta lo que sea, pero lo miras desde mi perspectiva, con mis ojos, vas a descubrir que la vida de aquí en adelante se te puede transformar de una manera totalmente milagrosa. Te basta mi gracia. Mi gracia es eso que yo te doy todos los días, que tú no mereces, porque eres egoísta, porque a veces murmuras, porque a veces desconfías de mí, Pablo. Pero a pesar de eso, mi gracia se derrama día a día sobre ti y te doy el vestido, te doy la salud, te doy la vivienda, te doy el respirar, el sentir, el moverte, la vista, tantas cosas. Pero también te voy a dar un trato especial a través de ese aguijón de la carne, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Yo, Dios, no estoy buscando hombres y mujeres echados para adelante, valientes, que rompan fortalezas. Y claro, a veces los uso, los necesito, pero no me interesa la parte externa. A mí me interesa es que el echados para adelante sea una actitud interna, pero que al mismo tiempo sepan quedarse quietos cuando les corresponde, sepan no hacer nada como el mundo dice que debiera ser hecho, sino como mi palabra lo dice, y sepan entrar en adoración de mi presencia. Así es. Lo que yo te estoy mostrando, Pablo, es que mi gracia no es solamente los regalos que yo te doy. Mi gracia es mi presencia en ti. Si tú comprendes que mi presencia en ti es suficiente para todas las cosas que tú vivas, buenas, malas y regulares, entonces vas a empezar a encontrar mi poder a través de ti. Y vas a entender tu propia debilidad, porque vas a ver que haces hasta cierto punto y no puedes seguir más allá, no puedes continuar. No hay recursos, no hay cómo, no hay fuerza. Si tienes ya cierta edad, entonces empieza el cansancio, empieza la frustración, empieza el dolor. Por tanto, y aquí lo dice Pablo cuando lo acaba de entender, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, porque acabo de entender yo, Pablo, que cada vez que tengo una debilidad y se la entrego al Señor, entendiendo que el poder viene de Él, entonces esa debilidad se convierte en fortaleza, en reposo sobre mí del poder de Cristo. Tremendo abrimiento, si se puede llamar así, de ojos. Pablo entiende ahora otra cosa. Ahora no importa si lo llevan hospitalizado, si lo atropella un carro,
si le roban la plata, no importa, porque ahora Dios se va a manifestar a través de él. Porque Pablo busca la presencia de Dios y Dios busca manifestar su presencia en Pablo. Reposa el poder, por eso dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque es Cristo el que hace la obra en mí. Es algo que me cuesta día con día entender, porque yo vengo de un mundo que me contaminó el alma y la mente diciéndome que si yo no hago las cosas nadie las hace. Pero aquí el Señor me está mostrando una paradoja. Es que a veces cuando yo hago las cosas porque nadie más las hace, eso se puede llamar orgullo y soberbia. Algunas veces, no siempre. Y entonces cuando descubro que ese orgullo es inútil, es destructivo, y lo abandono y me entrego al Señor, le dejo mis cargas a Él, entonces empiezo a ver el amor, la gracia, la presencia, la realidad de Dios en mi vida. Ya no es la teoría de un congregante que se oye un sermón, ahora es la vida completamente activa y plena de un creyente que sabe que tiene un Dios vivo, real, presente en su corazón y que a través de él puede actuar. Por ejemplo, si yo toco a alguien y ocurre un milagro, una sanidad o cualquier otra cosa, ya no me voy a ufanar delante de los demás y a decir, es que yo soy muy buen cristiano, es que mi santidad resplandece. Ahora voy a decir, gracias Señor, porque tú usaste desde mi corazón mis manos o mi boca y tú pasaste a través de ellas como si fuera un teléfono y llegaste a la persona necesitada. Gracias Señor. Qué honor haber sido usado. No soy yo, Señor, eres tú. Si yo tengo que hacer una oración y la oración se convierte también en sanidad o en ministración, levanta al caído, o de exhortación, le recuerda a alguien un pecado que tenía por allá bien escondido y no quería mostrar y se quedó con la boca abierta porque la oración le habló claramente. Entonces yo digo, Señor, gracias porque fue tu Espíritu Santo el que habló a través de mi boca, no fui yo, Señor. Eso pasa en las predicaciones. Cuando yo creo que yo preparé una magnífica presentación, entonces ahí empiezan los problemas. Pero cuando yo confío en el Señor y le digo, Padre, tú sabes lo que este hermano de aquí a la derecha, el del centro, el de la izquierda necesitan, entonces usa mi boca y usa mi pensamiento de tal manera que incluso yo me olvido a los 5 minutos de lo que dije, pero a ellos no se les olvida. Queda clavado ahí el mensaje del cielo, no es el mensaje del hombre. Ese es el problema de las iglesias hoy. Tenemos muchísimos mensajes, pero muchos de esos mensajes son de la carne, son del esfuerzo del hombre. Tenemos que hacer un estudio de tal cosa, entonces empezamos con el espíritu y terminamos con la carne. No nos mantenemos en el espíritu. Es que mantenerse en el espíritu son dos cosas. Es mirar la palabra de Dios y saber que Dios está hablando. Cuando te habla un predicador, cuando tú abres la Biblia, Dios te está hablando. Segundo, cuando Dios te habla, Dios quiere acercarse a ti para explicarte más esa palabra que te acaba de dar. Eso se llama comunión. Esa es la forma de andar en el Espíritu, a través de la palabra y de la comunión. Por eso no es posible mantener una comunión con Dios si no estoy leyendo la palabra, si no estoy buscándolo a Él en su presencia. Por tanto, no voy a entender las múltiples formas que Dios tiene de resolver mis conflictos, y esta es una. Su poder se perfecciona en mi debilidad. ¿Cuál debilidad? Ya dijimos, sordera, orgullo, terquedad, temor y tantas otras cosas. Pero yo necesito mirarlo claramente. Señor, tengo temor de esto, Padre Celestial. Lo acabo de reconocer a través de tu palabra. Señor, quítalo, no lo quiero, te lo entrego. Ahora espero que esa debilidad mía se convierta en fortaleza tuya.
Ahí es donde Dios empieza a obrar y a transformar las vidas. Y lo confirma Pablo en el versículo 10 diciendo: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esto sí que saca de casillas a Satanás y a sus servidores. Cuando un cristiano que está padeciendo es capaz de mostrar el gozo porque está viendo la manifestación de Dios a través de esa debilidad, esto enfurece a Satanás, y lo hemos visto en muchos ataques que hace el mundo contra el creyente. Pero estamos hablando del verdadero creyente, el creyente que se goza en la dificultad, en la debilidad, en la necesidad, en la persecución. Segunda de Corintios 3:5. Aquí lo dice de otra manera Pablo, confirmando lo mismo. Segunda de Corintios 3:5. No queremos decir que nos creemos capaces de hacer algo gracias a nosotros mismos, pues Dios es quien nos da la capacidad para hacer todo lo que hacemos. Dios nos da la capacidad para hacer todo, para hablar, para movernos, para hacer la diligencia adecuada. Es Dios, no soy yo. Cuando yo empiezo a reconocer eso, estoy reconociendo la soberanía de Dios en el mundo, estoy entendiendo que Dios es el controlador y manejador de todas y cada una de las circunstancias, y que por tanto no hay nada a la suerte, al azar. Hebreos 4:16. Si ya entendimos ese Dios, entonces podemos hacer esto que dice aquí, el versículo 16 de Hebreos 4. Al Dios que se goza mostrando su gloria. Entonces, acerquémonos con confianza al trono de Dios, que es generoso. Ese es tu Dios, hermano. Tu Dios no es un juez que está buscando qué falla tienes para llegar a castigarte. Tu Dios no es aquel que tiene un libro de anotaciones: falló en esta, falló. Tu Dios está siempre dispuesto a abrirte el trono de la misericordia. Acerquémonos con confianza, porque Dios es generoso. Allí recibiremos su compasión y su bondad para ayudarnos cuando lo necesitemos, o sea, cuando estemos débiles, como hablaba Pablo en la segunda de Corintios 12, 9 al 10. ¿Se aprendieron esa cita? Segunda de Corintios 12, 9 al 10, ya la leímos. Grábensela, por lo menos el sentido en ese aspecto que dice: mi poder se perfecciona en la debilidad. Y después, por eso yo me gloriaré en situaciones difíciles. Isaías 35, 3 al 4. Ok, voy a aprovechar este versículo 35 para hablar de algo que hemos tocado tangencialmente en los últimos tiempos, y también hoy no lo voy a tocar directamente, pero estamos hablando, lo dijimos ayer, de las paradojas de Dios. Pareciera mostrarnos, con la palabra que hemos visto, que Dios está esperando que nosotros no hagamos nada para Él mostrar su gloria. Sin embargo, fíjense que aquí nos pide: fortalezcan las manos cansadas y afirmen las rodillas débiles. Es decir, levántense y sean valientes. Díganle a los temerosos: sean fuertes, no teman, aquí está su Dios, ya viene la compensación, la retribución de Dios, Él vendrá a rescatarlos. ¿Hay contradicción en eso que estamos viendo? No, hermanos. Quiere decir que si encontramos a un creyente que sea el prototipo de la debilidad, que esté en el peor momento de su vida, derrotado, abatido, enfermo, pero no se levanta porque desconfía de Dios, no es capaz de hacer una oración llamando a su Dios, ese creyente, entre comillas, muy probablemente se va a quedar ahí tirado en el piso.
Por eso Isaías 35 nos exhorta: levántense, fortalezcan lo que está débil. Porque Dios le da al que pide, pero el que no pide, pues no recibe. La vida espiritual cristiana es una vida de colaboración entre Dios y el hombre, Dios y su Hijo. La colaboración principal la da Dios, 95%, pero es necesaria, importante y vital mi colaboración del 5% en todo problema. Yo tengo que ir a Dios con valentía, con rodillas de pronto temblorosas, pero por lo menos caminando y llegando hasta Él y decirle: Señor, estoy al borde de la derrota, pero confío en ti. Vine hasta aquí para ver tu gloria. En el mundo lo dicen de una manera bastante sabia: ayúdate, que Dios te ayudará. Y eso lo dicen los religiosos, pero es cierto. ¿Qué tenemos entonces como problema para esto? La fe, la importancia de la fe. Encontré un artículo muy bueno que voy a leer en algunos apartes, porque nos explica un aspecto que es crítico hoy en día. La fe cristiana está mal entendida en la gran mayoría de las congregaciones cristianas. Se ha pensado que la fe cristiana es el pensamiento positivo. Usted no puede pensar nada que sea negativo, no piense que está enfermo, no piense que está débil. No, eso no le es permitido a usted cristiano, eso es una falta de fe. Por la misma razón, declare positivo, o sea, que no salga nada de su boca que sea confesión de que se siente mal. Por Dios, lo que están haciendo es metiendo a estos pobres cristianos en una cárcel. Y ese movimiento lo vimos durante todo el siglo pasado. Y nosotros que llegamos un poco tarde en el siglo al cristianismo, llegamos en el 94. Estaba en pleno auge este modelo en la inmensa mayoría de las iglesias. Y uno entraba asustado porque siempre veía al pastor predicando y a los hermanos insistiendo en que todo era por fe, pero una fe positiva, declarativa, una fe que se mostraba con la fuerza con la cual el creyente batía los brazos o se caía de espaldas, daba señales. Y ese es el problema. Este tipo de fe no se centraba en Dios, se centraba en las señales. Y por tanto era una fe, y es una fe falsa. Vamos a ver qué nos dice esta escritora cristiana que es muy buena, se llama Wendy Bello, lo que la fe no es. En lexico.com encontré lo siguiente acerca de la palabra fe. Entre comillas: convencimiento íntimo o confianza que no se basa en la razón ni en la experiencia, en que una persona es buena, capaz, honrada, sincera, en este caso Dios, o que algo es eficaz, verdadero, posible, las obras de Dios. Entonces, fíjense lo que dice aquí: una experiencia no racional. Dice ella: según esta definición, tener fe es estar convencido de algo, pero no con base en la razón ni en la experiencia. Parece más bien que la persona llega a este convencimiento por persuasión o deseo propio. El verdadero creyente decide creer en un Dios que no necesariamente tiene que estarse mostrando, ni que necesariamente tiene que estar dando señales. Por eso hay tanto enfriamiento hoy. Los cristianos apagados de hoy, de más de 10 años de vida cristiana, son el resultado de estas iglesias que pretendieron hacer mostrar la fe como una cantidad de señales por todos lados, dejando a un lado a Dios, porque los milagros parecían que más bien los producían los pastores y aquellos creyentes que tenían fe, entre comillas. De manera que la persona decide poner su confianza en algo o en alguien a pesar de no tener elementos suficientes que validen el objeto de dicha fe. Esa es la verdadera fe cristiana. Yo no tengo todas las pruebas de que Dios existe, ni que es visible, ni que su presencia puede llegar a mi vida, ni que su gracia se derrama en mí. Sin embargo, lo creo, porque está escrito. Y sobre eso camino. Y mi vida se basa en lo que creo. No ando por vista, sino por fe. Esa es la verdadera fe.
Si Dios le place hacer milagros, que los haga. Si no le place, que no los haga. Pero yo sigo creyendo en ese Dios. Siguiendo esa línea de pensamiento, cuando alguien meramente dice, hay que tener fe, está aludiendo a tener confianza en cualquier persona o cosa que según su propia elección puede tener algún tipo de influencia en el resultado final de determinada situación. Es decir, dio algunas pruebas, algunas muestras, las señales otra vez. ¿Qué quiero decir? Que cuando una persona dice esto, está pensando simplemente en que de alguna manera cósmica, las cosas sucederán como las imagina y desea. Ese es el punto clave de su escrito de Wendy Bello. Está definiendo aquí muy claramente el movimiento de la fe del siglo XX y principios del siglo XXI, hasta que llegamos casi que a una fe estéril. Se agotó en la fe falsa, entonces ya no hay fe. Otros igualan tener fe a mirar las cosas de manera positiva. En este caso el objeto de su fe es más bien un pensamiento positivo, obviamente, la capacidad de producir pensamientos positivos, buenas vibras, como dicen algunos. El asunto es que esta manera de ver la fe también se ha introducido en el mundo cristiano, lo contaminó completamente. Muchos creen que es el tamaño de la fe, la grandeza de la fe, lo que determina el resultado de las oraciones. Usted no ha orado con fe. Digamos que alguien ora por sanidad, por ejemplo, pero la persona sigue enferma o incluso muere. ¿Cuántas veces ha pasado eso? Los que piensan de esta manera responden, tu fe no fue suficiente. A lo mejor el problema no es de sanidad, puede ser con el trabajo. Una persona está orando porque necesita un trabajo y las otras constantemente le repiten, tienes que orar con fe y verás que Dios la contesta, pero nada sucede. Muchos creen que es el tamaño de la fe, la grandeza de la fe, lo que determina el resultado de las oraciones. No es el tamaño de mi fe, no soy yo, es Él, Dios. ¿Y sabes algo? Esto debería provocar en nosotros paz. Sí, porque si la salud, el trabajo, el embarazo dependen de mí, estoy perdido. Tú y yo sabemos que nuestra fe a veces es débil. Nuestra fe muchas veces necesita un empujón y tenemos que decir junto a aquel hombre que conversó con Jesús, creo, ayuda en mi incredulidad. Marcos 9:24. Ya casi termina. Sufrir no es falta de fe. Estar triste no es falta de fe. ¿Recuerdas a Job? Grande fue su sufrimiento, grandes sus pruebas, y Job creía en Dios. De hecho, Dios permitió todo lo que le sucedió en la vida a este hombre. Los problemas en su mayoría no son porque no tengamos fe. Y digo, en su mayoría porque en ocasiones los problemas vienen como resultado de nuestras malas decisiones. Necesitamos la fe verdadera de saber que la palabra es totalmente cierta, específicamente con lo que estamos viendo hoy, cuando decimos que el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Entonces no debo temer confesar mi debilidad para que el poder de Cristo repose en mí. Qué tremenda liberación que produce esto, porque antes no había entendido esto, yo vivía culpabilizándome sin a veces necesidad de que los demás me señalaran con el dedo. Señor, es que me falta fe, ¿por qué no se produce lo que yo te pido? ¿Por qué no me contestas la oración? Sencillo, el Señor está preparando el trato. La vida de Job muestra eso. Le quita todo, las propiedades, la salud, hasta la esposa se le voltea y los amigos, con el propósito de mostrarle su gracia al final. No sabemos cuánto tiempo pasó entre el momento en que se enfermó y el momento en que fue sanado. Pero fue un tiempo muy duro para Job. El propósito final era que todo obrara para bien y que el poder de Dios se manifestara en la debilidad de Job. Se manifestó en la debilidad de Jesucristo, sudando gotas de sangre, subiendo a la cruz con su cabeza inclinada, en obediencia absoluta, para que viniera entonces la resurrección
y la salvación de muchos. Es que nuestra mente es corta, nuestra mente no alcanza a visualizar los planes de Dios, y los planes de Dios son grandiosos para ti. Así que no te asustes de los momentos difíciles, estos que estamos teniendo ahora, los que podamos tener en poco tiempo. Cerremos entonces leyendo nuevamente 2 Corintios 12:9, para que se nos grabe en el corazón. Y me ha dicho, ¿quién? Dios, tu Señor bueno, tu Dios generoso, sabio, comprensivo, el Dios que tiene un plan grandioso para ti, te ha dicho. El Dios que conoce cada día futuro de tu vida, te ha dicho, bástate mi gracia. Es decir, llénate con mi gracia. Mira cómo yo derramo sobre ti tantas cosas continuamente, todos los días. Cuando te comas ese pedazo de pan o de arepa, cuando con ese billete o esa tarjeta salgas y compres lo que necesites, cuando te pongas una ropa que te gusta, piensa en que es mi gracia derramándose sobre ti. Pero cuando estés postrado con un dolor, cuando estés pensando si ya te están llegando los últimos días, cuando pienses que tu familia te ha abandonado, bástate mi gracia, porque en toda esa debilidad vas a ver la perfección de mi poder. Vas a ver cómo toco yo a tu familia, tu trabajo, las circunstancias negativas de ahora se van a convertir en bendición. Por tanto, de buena gana, abre los ojos, muda tu mente, cámbiala por otra y gloríate en las debilidades, gloríate en los momentos difíciles, en el sufrimiento. En vez de sentir el dolor como una carga que no se puede soportar, llévala a la presencia de Dios y ofrécesela. Señor, está bien, Padre, si tú no me lo quieres quitar. Si este corazón partido que tengo en este momento por este hijo o este esposo que hizo lo que no debía, te lo entrego a ti, Señor. Así como el Señor Jesucristo entregó su vida en la cruz, ¿qué comparación hay entre lo que hizo Él y lo que yo te estoy ofreciendo ahora? Nada, pero no importa, es mi sacrificio vivo. Vengo a ti, Señor, para darle un nuevo sentido, un nuevo propósito a todos mis sufrimientos, y ya que dejen de ser sufrimientos estériles, absurdos, molestos, y se conviertan en un propósito de vida, un sufrimiento con el propósito, aunque los demás me critiquen, porque voy a encontrar tesoros ocultos en todos esos momentos, cosas que no había visto antes. Me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, quien sufrió mucho más que yo y está en mi corazón en este momento. Vamos a orar. Bueno, como sabemos que todos, porque no puede haber una sola persona que no tenga necesidades, dolores, afanes, preocupaciones. Entonces, el Espíritu Santo todo lo sabe, por eso nos está diciendo hoy esta palabra. Entonces, que nada de lo que nos suceda nos quite ese gozo y esa paz. Que no caminemos y no vivamos por nuestras circunstancias, sino por la fe en el Hijo de Dios. Bendito Señor, cada mañana cuando nos despertamos, hasta el día de hoy, tenemos vida, tenemos techo, alimento, salud, tenemos tu cuidado de mil maneras que ni siquiera las podemos entender. Y aunque a veces nos sentimos débiles, que ya no podemos más, tú siempre llegas y nos dices eso: bástate mi gracia, bástate mi gracia. Amén. Y de la única manera que podemos ver la gracia del Señor, tu gracia, Padre eterno, es cuando estamos en dificultad,
es cuando nos sentimos débiles, es cuando nos sentimos incapaces, es cuando podemos ver tu gracia, Señor. Cada día la vemos, tu gracia y tu misericordia. Y los ángeles nos miran y ellos aprenden de nosotros, de la fidelidad a nuestro amado Rey, de la manera en que lo adoramos y lo honramos sin importar las circunstancias. Estamos viviendo los últimos tiempos, estamos dando ya la recta final, la más difícil, cuando tú crees que ya no vas a llegar a la meta, que ya no puedes. Pero el Señor está ahí, está con nosotros. Gracias, Señor, tú estás con nosotros, tú nos das la fuerza para seguir, siempre diciéndonos: no temas, yo te ayudo. No temas, mi presencia está contigo y te daré descanso. No temas. Y nosotros decimos: amén, Señor. Amén. Yo confío en ti. Confiamos Por eso ti, en esta hora estamos confiando en ti, poniendo toda nuestra esperanza en ti, Señor Jesucristo. Bendice y apoya al redil, a sus familias y todas sus necesidades. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Amén.